Oh, qué lindo es, hermanos, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a meditar la palabra de Dios. Aunque usted no quiere escuchar la palabra de Dios, pero esta palabra llega a muchos corazones. Hay corazones vacías. Hay corazones, hermanos, corazones empedernidos. Hay corazones, Dios, hermanos, desalentados. Pero en esta mañana, te digo, tú que escuchas, óigalo. Bienaventurado el que oye y al que lee. Vamos a escuchar, vamos a hablar de un tema. Jehová Dios llama al hombre. Jehová Dios llama al hombre. Dios te va a hablar en esta mañana. Dios te llama. Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Y el versículo número 8. Tú que quieres escuchar palabra de Dios, escúchalo. Tú que quieres apagar, apágalo. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba yo desnudo. Porque estaba desnudo y me escondí. Palabra de Dios. Dios quiere hacerte una pregunta en esta mañana que tú me escuchas. Dios quiere hacerte una pregunta. Y la pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hombres y mujer que me escuchan esta mañana, Él te habla, Él te llama en esta mañana. ¿Dónde estás tú? A veces nos gustaría de hablar mucho a la gente, a un pecador, a un hermanos que se ha quedado en el pecado, en la maldad. Ahora Dios te habla en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Yo quizá personalmente, hermanos, quizá me gusta hablar a la gente que está en el pecado, pero no para levantar, no para animar, sino que para, hermanos, tirarle, para golpearla. Pero ¿sabes qué? Que la palabra de Dios, hermanos, vino la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Quizá la ve que tú que me escuchas, hermanos, tú sientes, estás solo, estás sola. Hay muchos hermanos que se han desanimado, hermanos. Hay muchos que se han desanimado en esta mañana. Hermanos, ya no dan lugar, ya no da espacio, hermanos,
para que ellos escuchan palabra de Dios. Ya no, hermanos. Y ellos podrían decir, por eso que les digo desde que empecé el programa, pueden decir que mejor me hubiera yo muerto. Porque tu conciencia te dice, has pecado. La palabra de Dios dice, se escondieron el sentimiento de la culpabilidad y la conciencia del pecado. Hermanos, el sentimiento de la culpabilidad. ¿Hasta dónde? ¿Quién es el culpable? Hermanos, el sentimiento, tú sientes, tú sabes, tú conoces. ¿Por qué has llegado en ese momento difícil? El sentimiento de la culpabilidad y la conciencia del pecado. Porque nadie te dijo. Nadie te dijo. Entonces, ¿por qué dejas a Dios? ¿Por qué dejas a Dios? Ahora que tú me escuchas. Hizo que Adán y Eva huyeron de Dios. Se sintieron asustados y intranquilos en su presencia. La gente te dice unas cuantas cosas, pero tu conciencia te levanta, te dice en esta mañana, tu conciencia te dice en esta mañana, ¿dónde estás tú? Tú que me escuchas. Si tú eres siervo, si tú eres hermano, si tú eres líder, si tú eres, no importa hermanos, la posición de la persona, no importa. Lo importante es saber cómo estás tú y dónde estás tú en esta mañana. Amén. Hermanos, en esta mañana yo sé que Dios te está hablando, porque Adán y Eva huyeran de Dios, se sintieron asustados y intranquilos. Ya no están tranquilos. Tú que me escuchas, ya no están tranquilos. Huyeron a la presencia de Dios, salieron del lugar donde Dios lo ha dejado, y se fueron a esconderse. Huyeron del lugar. Ahora que tú me escuchas, ¿y usted no estás huyendo por el pecado? ¿Y usted no estás huyendo de la presencia de Dios, de la familia, del hogar, por un pecado, por una maldad, por una iniquidad? Por eso Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Hermanos, Rihuachanim, Dios Katuchabej, Kuchabejrachi, Kuchabejrisho, en esta mañana, Chiat Kobi Juan, Chica Traktajot Wachanimri. No solo porque cuando Adán estaba en el huerto, hermanos, cuando Dios hizo todo el trabajo, Dios hizo todo el universo. No, hermanos, sino que Dios habla en esta mañana. ¿Tú que dónde estás? Porque cuando Adán y Eva pecaron, esto fue un pecado mortalmente.
Esto fue un pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva ha dejado dicho de que no comieras de ese árbol. Hermanos, Adán en aquel tiempo, Dios dejó dicho de que no comiese ese árbol. Hermanos, ahora te pregunto, hombres, mujer, ¿qué has hecho? Y ellos que respondieron, ¿qué has hecho? Y ellos culparon. El hombre culpó a la mujer culpó a la serpiente. Por eso dice la palabra, el sentimiento de la culpabilidad y la conciencia del pecado. Ahora no hay nadie. ¿Quién lo vamos a culpar? Quizás, yo no sé. Por eso es tu conciencia. Hermanos, tu conciencia es el que te está hablando en esta mañana. Y Dios te está llamando. ¿Dónde estás tú? Dios llama al hombre. Dios llama a la mujer. Dios te está hablando en esta mañana. Hermanos, Eva huyeron de Dios y se sintieron asustados y intranquilos en su presencia. Adán y Eva huyeron de Dios. La presencia de Dios ya no, hermanos, que cuando Dios vino en el huerto, paseaba Dios en el huerto, dice la Biblia. Dios en el huerto. En el huerto, pero ya no están. Ya no estaban ahí. Ahora la pregunta, tú que me escuchas, Dios Shatumaolok, Shatuyain la palabra, Dios Shatumaolok, Shaterezajolok, en todos los vicios en aquel tiempo, Shatuyain la palabra de Dios. Ahora va que atco en la palabra de Dios. ¿O ya no? La pregunta es, ahora, ¿dónde estás tú? Porque cree Dios, yam katraktajek, llama katraktajek, oraré en la palabra. Claro que sí, aunque estás en la iglesia, estás, hermanos, estás todavía entre los cristianos. Pero vet caí, ya no quiso volver. Pues mer, wetin kamana kabe, wetin chok na kasi. Ya me lo que chiquina Hermanos, gracias a Dios que Dios me ha bendecido. Mi esposa, mi familia, Dios nos ha bendecido. Yo me siento feliz. Y por esta palabra que Dios me dio anoche, y esa pregunta que Él nos dice, que nos hace, hermanos, ¿dónde estás tú? El Espíritu de Dios, hermanos, ¿cuál? Hermanos, cuando Eva, cuando Adán se huyeron de Dios, se sintieron asustados. ¿Y no será que así está hoy en tiempo? ¿Y será que Masham Tawiba Tuachani? Y Kaya Tuachani, ¿qué tengo que hacer? Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Yo siento que ya no puedo hacer nada. Estás asustado. Asustado por el pecado. Asustado por esa maldad. Asustado porque el diablo te engañó.
por el engaño que el diablo lo hace a la gente, a la humanidad hoy en tiempo, hermanos, y lo sacan en el evangelio, lo meten en una maldad. Amén. Y la palabra de Dios dice: se sintieron asustados, intranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos supieron que andan desnudos. Supieron que ellos andan hermanos, en una vergüenza. Están, hermanos, vergonzosos porque no tienen traje, no tienen ropa, hermanos. ¿Pero por qué? Denle la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué supieron esto? Sí, porque el diablo sí lo quiso. Y así hoy en tiempo, hermanos, que el diablo, hermanos, lo aclaran. La vergüenza de un cristiano. Amén. La vergüenza de un cristiano. Lo quiere avergonzar a un cristiano, a un siervo, a un hijo, a un pueblo de Dios. Amén. El diablo, hermanos, cuidado que cristianos hoy en tiempos y se esconden, hermanos. Ya no voy en el culto, ya no quiero seguir en la palabra de Dios, ya no. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se escondieron, huyeron a la presencia de Dios, se escondieron a la presencia de Dios. Y tranquilo, ya no hay tranquilidad. ¿Y será que hoy en tiempo no sucede esto? ¿Sabes por qué? Les quiero decir algo. Yo he orado con muchos hermanos y a veces hay un menosprecio en la vida, hay un menosprecio en la pareja, hay un menosprecio en el cristianismo. Hermanos, ya no quieren ir a la palabra de Dios, ya se huyen de la palabra de Dios, se huyen de Dios, como hicieron Eva. ¿Por qué? Por la vergüenza, por la desnudez. Ahora esa es la pregunta. La palabra de Dios, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hermanos, y esa pregunta no hizo el hombre, no hizo el pastor, no hizo ninguna persona de esta tierra, hizo Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Es porque Dios no mira dónde está Adán y Eva? No mira porque dónde se escondieron, si Él está con ellos. ¿Por qué hizo esa pregunta? Es porque hoy en tiempo hace la pregunta a usted mismo. La shaka me coto Dios sabuk cuando la vet kawaka kama sahawib kawaka tamahik kawasar kabano. ¿Será que Dios shamkota buk? Bien, Dios está, pero ¿por qué te hace esa pregunta? ¿Dónde estás tú? Tu actitud, tu forma, hermanos, tu estado espiritual, tu estado personal, eso pregunta Dios. No es porque Dios ya no está contigo, Él está contigo. Amén. Bueno, vamos a seguir porque nuestra hora siempre nos está avanzando. Se huyeron, sintieron asustados. Hermanos, ¿será que ustedes en este momento estás tranquilo o intranquilo? La intranquilidad ha entrado en tu vida. Las desesperaciones.
pero ha entrado por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. La palabra de Dios, asustados y intranquilos en su presencia. Siguiente. Sabiendo que eran pecadores, hermanos, sabiendo que eran pecadores. Aresh ketamach, chiriachmak, yahmakim, pecadores, yahmakim. Ahora, mire pues, y que Dios no aprobaba sus acciones, no aprobaba sus acciones. Choro presencia de Dios, porque Dios mushuyat que no mushuyat que autorización, chique mushuyat que aprobar, shuyete que no si está bien, pueden comer ese árbol que está en medio. No ha aprobado sus acciones. No, Dios no aprobó esto. Por eso ellos están intranquilos, por eso ellos se asustaron, por eso ellos, hermanos, hicieron esa acción, entraron en acción de esta forma, pero Dios no lo ha aprobado. Amén. En esa condición hallaba imposible acercarse a Él con confianza. Óigame bien, si no fuera así hoy en tiempo, el pecado, la maldad, hermanos, la palabra, en esa condición hallaba imposible de acercarse a Él. Imposible, la presencia de Dios. Umacre, kawahawi. Umacre, makatapet chapakul. Umacre, awet kakamasahawip. Umacre, awet kashamawip. Umacre, awet makotcha tranquilidad. Umacre, awet katamahik. Umacre, awet kayakenok. Todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible acercarse a Él con confianza. ¿Y cuál es? ¿Y quién hizo esto? Es el pecado. Porque Adán y Eva, hermanos, la palabra dice, sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus condiciones, sus acciones. Y en estas condiciones hallaba imposible acercarse a Él con confianza. Señor, en cual cree, porque tienes confianza, Dios. Pero cuando el diablo, hermanos, cuando el diablo pone un engaño, así como hizo a Eva, lo engañó a Eva, dijo que este árbol era bueno para comer. ¿Sabes por qué? ¿Y qué dijo? ¿Era bueno para comer? No. Insistió todavía Eva, pero el diablo dijo, esto era bueno para comer, porque este es el que da conocimiento. Y esto usted puede saber el bien y el mal. Amén. O sea que sí, se escucha bien. Porque sé que sí, estaba bien. Pero Dios no ha permitido. Dios no ha aprobado. Esta es la maldad, este es el pecado que ellos cometieron. Este es el pecado que Eva cometió y comió. Al comerlo, hermanos, a ese árbol se abrió los ojos.
vio que ellos estaban desnudos. Hermanos, tú has visto en este momento que estabas en pecado. Supiste en este momento que estabas en la maldad delante de Dios. Ya entró la intranquilidad. Estás asustado. Ahora ven a los pies de Cristo. Es imposible acercarse a Él. Tú sientes que ya no es posible agradar a Dios. Ya no es posible adorar a Dios. Mejor me hunden en las cosas del mundo, en las cosas de la maldad. Me hunde. No, hermanos. Tú que escuches. La palabra dice: arrepiéntate y conviértate. Arrepiéntate de tu mal camino y conviértate en un hijo de Dios. Porque Dios tiene misericordia. La palabra de Dios dice, hermanos, cuando Pablo dijo, Hechos de los Apóstoles capítulo 24, gloria al Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hechos, que la palabra de Dios capítulo 24 versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿dónde estás tú? Pablo, hermanos, Shunatahuari, Pablo Shuihuari. Tú puedes decir un sinfín de cosas. Que yo no estoy en el adulterio, no estoy en lo fornicario, no estoy en borrachería, en la idolatría. No estoy dentro de eso. Pero Pablo Shunatah y Shuich. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Ahora tú que me escuchas, ¿andas sin ninguna ofensa? Si ustedes andan sin ninguna ofensa, gracias a Dios, porque esta es lo que pide Dios de uno. Entonces sí, nos permite de acercarse a Él con confianza. Así como dije, yo he estado con muchos hermanos, y eso comenté ayer en la noche. Para nosotros los pecados, las ofensas, hermanos, uno ya no se recuerda. Uno ya no lo recuerda, las ofensas. Pero Pablo Shunatah, por esto procuro, es procurar tener siempre una conciencia sin ofensa. Ahora tu conciencia tuya. Ahora tu conciencia te está diciendo en esta mañana, ¿has ofendido a alguien o no? Gloria al Señor. Porque Pablo dice que procuro tener siempre una conciencia sin ofender, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero quizás hasta en esta prédica, quizás a alguien como que siente es una ofensa, que como que siente es ofendido, pero estamos hablando de la palabra de Dios. Esta no es una ofensa, esta es lo que edifica la vida de un cristiano. Amén. Edifica la vida de un cristiano. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva,
Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, librar del pecado y restaurar al perdido a su comunión. Vamos a dejar ahí. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán. ¿Es así o no es así? Todos los seres humanos son como Adán. Huye delante de Dios. Se huye delante de Dios y no se huye del pecado, sino que se huye de Dios. Se huye de las cosas de Dios y no del pecado. Amamos el pecado. Haré que camper el celal, que camper macaj, met que camper el hecho de Dios. Amén. La verdad, hermanos, esta palabra cae el Señor. ¿Dónde estoy yo? Catchoco cuichelal. Chica rakta en wachanim catchoco cuichelal. Chica trakta at wachanim kanao. Chiat kobat wachanim mari. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable. Pero ved, Kaij. Entonces, ahora, Wachanim, claro que somos pecadores, pero te digo una cosa, que la palabra de Dios con ataj, sin embargo, no, sino que Dios, la palabra sin embargo, hermanos, Dios ha provisto una manera. Dios oyó algo. Rech comodo. Rawet, que crea conciencia a pensar, que crea wanima, que crea sin achomnik. Hermanos, Rikukan culparat, hermanos, que él fue. Por eso te caíste en el pecado. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable. Dios te va a limpiar en esta mañana. Dios limpia en esta mañana. Va a limpiar del pecado y restaurar el perdido a su comunión. Él va a limpiar tu conciencia. Él te va a limpiar tu pensamiento. Él te va a limpiar de esa maldad, de ese pecado. Él te va a limpiar, te va a librar del pecado y te va a restaurar al perdido de su comunión. Ya no tienes comunión. Es igual que la palabra de Dios hace 8 días. Hermanos, la palabra hace 8 días, hermanos. Ya no puedes hablar con Dios. La oración ya no llega a Dios. Pero Dios tiene misericordia. ¿Cómo podemos hablar con Él? Y así esta palabra dice, hermanos, limpiar la conciencia culpable. Limpiar la conciencia. Hermanos, culpable. Librar del pecado. Y el pecado ya no, hermanos. Ya es insoportable. Pero la Biblia con ataj, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, librar del pecado, quitarse en medio del pecado, librar del pecado, y restaurar al perdido de su comunión. Si bacanato achanim cocha comunión,
ya no hay comunicación. Ya han perder la comunicación. Ya han perder la comunión. Comunión es tener relación con Dios. Comunión es, puedes platicar con Él. Él te escucha. Pero tú sientes que estás asustados. Estás, hermanos, huyendo de Dios. Ya no tiene una relación, ya no tiene comunión con Él. Pero Él vino a buscarte en esta mañana. Él te está llamando y Él te dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Gloria al Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Sabes por qué? ¿Por qué te llama? Él te ofrece, Él te dice que yo soy el camino. ¿Dónde dice? San Juan, capítulo número 14, versículo número 6. La palabra de Dios. San Juan, capítulo 14, versículo número 6 dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh, hermanos, te levanta el ánimo. Tú sientes que estás escondido. Tú sientes que, hermanos, ya nadie te va a librar en el pecado. Ya nadie te va a restaurar. Ya nadie, hermano, va a restaurar el perdido de su comunión. Pero viene Jesús, te va a decir en esta mañana. Él te dice: yo soy el camino, ven, y la verdad. Oh, alabanza a tu nombre. Oh, alabanza a tu nombre, Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a llegar al Padre si no es por Él. El diablo te va a avergonzar. El diablo te dice que ya no sirves para nada. El diablo pero Jesús yo soy el camino y la verdad y la vida. En Casalem, en Chitzigre, en Kininchawe, Kinikotrabe, porque me cotojón para la pricajro de Dios sin que maten a él. Si me conocieres también a mi Padre, conocerías. Desde ahora le conocéis y la bebéis y le habéis visto. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, que Él, hermanos, nos enseña. Él es el camino. Muy bien, ya vamos terminando. Mediante la redención que Dios proveyó en su Hijo, todos pueden acercarse a Él a fin de recibir su amor. Mire hermanos, la palabra kunatachekemer, que el pecado, hermanos, imposible el acercarse a Él. Pero la palabra de Dios, yo soy el camino. Ahora, hermanos, mediante la redención que Dios proveyó en su Hijo, todo puede acercarse a Él a fin de recibir su amor, misericordia, gracias y ayuda en tiempos de necesidad. Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Vamos terminando la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 de Hebreos. Y la palabra kunatach. Acerquémonos pues confiadamente el trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia por el oportuno socorro. Chinkinat chawewa chanim ricatano lo catquibolok makotchajun. Ni el pastor, ni el diácono, ni a un líder, ni nadie, hermanos, que te va a decir, ven, ven, nadie, hermanos. Pero Dios te dice en esta mañana, con atach chavín y coej chavín, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acerquémonos. Ahora yo te digo en esta mañana, si el pastor te dice, acércate a Dios, Él te ayuda, Él te perdona, Él es tu socorro, Él es el que te va a perdonar. Ven, catano loco. Ven a los pies de Cristo para alcanzar misericordia. Y la palabra misericordia, perdón, para tener un perdón, para que Él te perdona y hallar gracias para el oportuno socorro. Qué palabra bendita, hermanos. Terminamos con este versículo 7:25 de Hebreos, y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Alguien que se necesita para interceder. Tú puedes interceder por mí, yo puedo interceder por usted. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que alguien puede interceder para alcanzar una misericordia, un perdón. Muchísimas gracias, hermanos. Qué palabra de Dios nos habló de esta mañana. Si tú te gustó esta palabra, pues gracias a Dios. Y si tú me estás hablando, no estás hablando a mí, estás hablando de la palabra. Estás ofendiendo, hermanos, estás en tus ofensas. Ahora Dios te está hablando, te está llamando, te está diciendo, ¿dónde estás tú? Califícate. ¿Dónde estás tú? Chapanás discernir, chirat kovato echanim. Chirka traktajato echanim. ¿Tienes tú una comunión con Dios o ya no tienes una comunión con Dios? Tú tienes un acercamiento con Dios o ya no puedes acercarse con Él. ¿Sabes por qué? Cuando Abed llama Kuyat Chigan que bueno orar, es porque ya no te estás acercando con Él. Estás huyendo de Él. ¿Y por qué? Estás pecando. Gloria al Señor. Muchísimas gracias. Esto fue palabra de Dios. Palabra bendita. Y esto sea una bendición para cada uno. Para todos los oyentes. Para todos mis hermanos. Bendiciones, hermano, dice Dalia. Muchísimas gracias. Esto fue palabra de Dios. Yo agradezco. Eva en aquel tiempo, Adán en aquel tiempo, huyeron de Dios. Pero ahora usted, acércanse a Dios. Palabra de Dios. Entre de 8 estaremos una vez más con ustedes. Muchísimas gracias. Padre, gracias te damos, Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor.